Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Toma 5. Mi nombre es Héctor Montaño y el día de hoy tenemos un podcast donde estaremos hablando de la historia de la tecnología. Estamos hablando de Retro Toma 5. Hoy no me encuentro solo, hoy conmigo se encuentra... Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mayra y pues vamos a ver qué tal sale este tema, ¿no? Para poderlo desarrollar y que ustedes se entretengan. Así es. Bueno, hoy en día, pues muchos conocemos las computadoras, las tablets, la tecnología está al día con nosotros, pero no siempre fue así. Empezamos con equipos muy grandes, muy pesados, que no eran comunes tenerlos en casa. Estamos hablando de equipos de IBM. IBM era quien controlaba y manejaba todo lo que era de las computadoras, pero por ahí empezó una pequeña empresa a crear computadoras en sus casas. Y bueno, estamos hablando de Apple. Apple fue una de las empresas que inició todo este movimiento hoy como lo conocemos. Empezaron trabajando en sus casas. Porque ellos tenían la idea de que las computadoras tenían que ser accesibles para todo el mundo. Entonces en 1976 Apple lanza su primer computadora, que fue la Apple I. Una computadora, si quieres, muy básica comparado con hoy en día. Sin embargo, para sus tiempos era algo muy moderno. Estamos hablando de una pequeña computadorcita, una cajita con su pantalla, pero la podías tener en tu casa. Y algo muy, muy grandioso que esta computadora, que en el 76 sale la primera, que lo podías tener en tu casa cuando IBM eran computadoras enormes, eran mainframes, eran máquinas muy grandes que aparte tenías que tenerlas en unos cuartos fríos. Pero pues bueno, eso fue cambiando. Después en 1977 sacaron la Apple II, que ya era un poquito más compacta, más amigable, más fácil de usar. Sin embargo, todavía estábamos en un mundo muy distinto a lo que es hoy en día. Fue cambiando y de repente empiezan a salir otras compañías como Radio Shack, que se convierte en la competencia directamente de Apple. Empieza a crear computadoras pequeñas, o sea, era el puro teclado básicamente, que lo conectabas a tu televisión. Después de esto, si querías grabar, pues tenías que conectarle una grabadora de cartuchos, de cassettes. Y si querías comprar un juego o una aplicación ya hecha, pues tenías que cargar un cartucho como de videojuegos, lo metías por un lado. Y esta era la computadora que le estaba ganando el mercado a Apple. ¿Y qué hizo Apple? En 1984 saca, ahora sí, su primer computadora ya con un mouse, con teclado, todo en una sola pieza, y empieza a evolucionar todo, empieza a cambiar, porque ya en el 84 empiezan ellos a promoverse como una computadora moderna que puede estar en la casa de todas las amistades. Sí, de hecho ahí fue cuando ya se lanzó y se dio a conocer lo que fue o se hizo más grande Macintosh, ¿no? Porque ya ahí una vez fue cuando ya crearon más marca y se dieron a conocer en muchas partes y se dio el cambio de la tecnología a donde ya la gente empezaba a utilizar las computadoras ahora sí en casa, ¿no? Porque pues, anteriormente no eran tan grandes que no era posible tenerlas en las casas. Normalmente se tenían, pero solamente en empresas o en lugares grandes, ¿no? Por el tipo de tamaño que tenían las máquinas. Sí, de hecho era muy común en las fábricas, en las empresas, en corporaciones muy grandes donde tenían estas computadoras. En 1981 es cuando IBM saca su primer competencia contra Macintosh, porque hay que recordar que antes eran puros mainframes lo que hacía IBM. En el 77 Apple empieza con sus computadoras, pero en el 81 es cuando IBM entra al mercado de las computadoras personales, que les llama PC o Personal Computers. Pero también unos años después se viene la competencia o la guerra de los compatibles. Ya eran IBM compatibles o Macintosh. Entonces había competencias, había compañías como Compaq, como Dell, que ya estaban sacando sus computadoras, pero no traían mouse. Sí, porque de hecho ya para ese entonces, ya en las escuelas ya te empezaban a dar lo que era computación, ¿no? Donde pues no cualquier persona como ahora, muchos, o sea, simplemente hay niños que ya nacieron con esa tecnología y desde las tablets que ahora son touch, ¿no? Pero en aquel entonces era el que solamente en una escuela o ya sea en una preparatoria, porque era un poquito, o ya una universidad donde te empezaban a enseñar computación como tal, y no era como ahorita, ¿no? En aquel entonces era el que tenías que programar para poder simplemente accesar a la computadora, era todo por medio de comandos, ¿no? No como hoy. Sí, de hecho había
por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey tenía dos áreas en su área de cómputo. De un lado tenían las áreas de las IBM o compatibles de IBM, y del otro lado tenía las Macintosh o las Mac. Y era muy práctico porque decías, ok, ¿quieres trabajar con diseño, con gráficas? IBM. Procesador de palabras, con números, cálculos, IBM o compatible. Entonces sí estaba un poquito dividido. Querías tener lo mejor de dos mundos, tenías que tener las dos computadoras. Pero fue cambiando, fue progresando, al punto donde las IBM venían con floppies. Eran unos cuadrotes grandotes de 5 1/4 para poder utilizarlas. Entonces querías prenderla, tenías que meterlo, prenderla. Después, en el 84, cuando lanza Apple su computadora, los mete ya ahora un cartuchito más chiquito, lo que es el floppy que muchos ya conocemos, y era de 3,5. Entonces esto era bien práctico también porque ya era más pequeño, era más rígido, más resistente, porque el otro era más grande, pero no era tan resistente. Eso sí, era muy blandito, entonces se dañaba muy fácilmente y los ocupabas. Entonces ya cuando viene IBM a competir con ganas, entonces se da cuenta que tiene que eliminar los de 5 1/4, porque pues tiene que empezar con los floppies más pequeñitos. Pero en esos floppies era como empezaba, no como hoy en día que lo prendes y ya, todo funciona. Así es, cuando se tenían los floppies era... O sea, normalmente traíamos una cajita así cuadradita que era donde se guardaban los floppies, ¿no? Y ahí traías, no sé, 5 o 6 programas. A veces traías como cuando eran los CDs, ¿no? Que traían su carterita y ahí traías todos. ¿Por qué? Porque muchas veces funcionaban de manera de que con un disco arrancabas el sistema operativo, con otro disco iniciabas el programa que ibas a utilizar, con otro estabas empezando a programar y tenías que cambiar de discos. Entonces no era como ahora donde pues simplemente entras y ya tienes todo al alcance, ¿no? En los inicios era donde cada usuario tenía que programar qué era lo que tenía que hacer, ¿no? O que lo que quería hacer más bien. Sí, exactamente. O sea, tenías que programar en las computadoras como lo que era la Tandy. ¿Querías jugar? Haz tu programación. ¿Querías hacer alguna aplicación o algo? Tenías que programar. En aquellos tiempos se programaba mucho en BASIC. Entonces lo programabas, pero si se apagaba la computadora, se borró lo que tenías, entonces tenías que grabarlo. Una de las cosas también que trajo Mac o Macintosh fue el Mac Paint. El Mac Paint te permitía ya pintar, hacer dibujitos en la computadora, cosa que IBM no te lo permitía porque pues no había un mouse. Entonces este Mac Paint abrió paso a que salieran otros programas como lo que es el Photoshop, pero todo empezó desde un programita muy básico que venía en un cartucho. De hecho, en aquel entonces los mouse ya se utilizaban, los de los primeros mouse que usaron era un solo botón, más aparte traían la típica pelotita que se utilizaba, no como ahora que son digitales, y la pelotita constantemente tenías que estarla limpiando porque a la fricción con las superficies pues se ensuciaba, ¿no? Entonces tenías que estarla abriendo y destapando y limpiarla para poder utilizar, ¿no? Sí, de hecho algo muy curioso con los mouse, cuando Apple saca los mouse, y la gente no estaba acostumbrada a utilizar el mouse porque siempre usaban pues, los botones, el teclado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eliminan el botón de Enter en los teclados. Por lo tanto, si estabas haciendo algo y querías darle Enter, tenías que agarrar el mouse, moverlo y presionar el botón. Así fue como empezaron a hacer que la gente se acostumbrara a utilizar el mouse. Entonces fue algo muy, muy práctico para ellos. La gente no usa el mouse, vamos a quitarles el botón del teclado. Después lo volvieron a reintroducir, pero al principio fue eliminar ese botón de Enter para que la gente se acostumbrara a que tenías que agarrar el mouse, moverlo, presionarle el botón y poder activar o hacer la función que querías, ¿verdad? Entonces son cosas que han ido evolucionando, han ido cambiando y nos ha convertido en la tecnología que tenemos hoy en día. Que de hecho también parte de lo que ha cambiado, pues ya ahorita realmente solamente las computadoras que son de escritorio se utiliza el mouse, ¿no? Porque hasta ya en las portátiles se utiliza el touch, el que es el dátil, los que son las tablets y los celulares, pues ya todo es touch, ¿no? Con los dedos mueves todas las funciones y ya no requieres ese aparatito extra, excepto en algunos pues que todavía tienen computadoras en su casa donde pues lo utilizan, ¿no? Pero igual ya muchos teclados nuevos traen integrado el mousepad, ¿no? Que le llaman, que viene directamente en el teclado para manejarlo.
Sí, entonces realmente durante las últimas 3 décadas, pues ahora sí que la tecnología de Apple, de Steve Jobs, que tuvo la visión de cómo cambiar y decirnos ahora sí que lo que él quería, cómo quería y lo que él veía que era el futuro, fue algo muy práctico. Después en 1998 fue un impacto tremendo porque empezaron a sacar unas computadoras que eran redonditas y eran de colores, de media transparentes. Pero era muy práctico porque ahora decían, ok, ¿por qué todas las computadoras tienen que ser del mismo color? Porque todas tienen que ser cuadradas, rectangulares. Entonces sacan estas computadoras que es todo en uno, en una sola pieza. Es portátil, te la puedes llevar a otras partes. Claro, no tenía batería, ¿verdad? No era como las de hoy en día. Pero era muy fácil de cambiar de lugar. Solamente llegabas, la conectabas a la corriente, teclado, tu mouse y listo. Pero eran a colores. Y colores no me refiero a la pantalla, sino la parte de afuera, la estructura era a colores. Entonces era muy bien porque te gustaba el azul, había un azul. Te gustaba rosita, había una rosita. Verde, había muchos colores. Y era muy práctico esto. Sí, de hecho se manejaba como tipo televisión y en la parte de atrás, digo, las televisiones antiguas, ¿no? Porque ya ahora son flat, pero las televisiones antiguas que eran de la parte de atrás así como alargadas, no tanto redondas, ¿no? Y hubo dos tipos de computadoras de esas. Unas que eran completamente transparentes, donde los colores igual eran colores, pero el color era transparente completamente. Y hay otras que eran como opaco, tipo así de nieve o de lluvia que le llaman, ¿no? Donde es el plástico, pero de colores. Y lo novedoso era que utilizaban colores llamativos, como un color rosa, o color naranja, o un color azul, de manera que a los jóvenes era el mercado que estaban queriendo abrir, ¿no? Para los jóvenes en casa. Sí, de hecho parte del éxito que tuvo Steve Jobs o que tuvo Apple Computers es que precisamente siempre se enfocaron en los jóvenes. Siempre ha sido en los jóvenes y en el hogar. No ha sido tanto enfocado a los comercios, a las empresas grandes, sino más que nada a la persona. IBM se enfocaba mucho en las empresas. Apple dijo, no, las personas. Entonces, gracias a eso, hoy tenemos generaciones que conocen mucho lo que es el mouse, el teclado, la computadora, el monitor. Y tenemos nuevas generaciones que ahora conocen la nueva tecnología donde solamente tienes una pantalla, es touch, donde deslizas, vas para arriba, vas para abajo. Y nuevas que vienen a más adelante, ¿verdad? Entonces, gracias a todo este movimiento, pues sigue creciendo la tecnología. Hoy incluso podemos ver que casi en toda casa, si no hay una computadora, tienen una tablet, tienen un reloj inteligente, tienen algo que de alguna manera salió desde Apple Computers, desde Macintosh, y que otras empresas siguieron ese movimiento. Incluso hay que recordar que ahorita los teléfonos inteligentes no eran como soy hoy en día. Antes los teléfonos no eran de pantalla touch. Hay que recordar, hace algunos años los teléfonos no lo eran. Eran todavía de botones y no podías tener juegos. Y los juegos que tenían... Como eran... no, teníamos un juego muy divertido, ¿no? Que muchos todavía en algunos teléfonos que te lo siguen vendiendo por ahí en algunos mercados de conveniencia lo llegan a traer, que es el de la viborita. O había otro que era de una pelotita, ¿no? Que botaba para un lado y la aventabas, botaba para otro y así. Tenías que estarla moviendo la pelotita de lado a lado, ¿no? O sea, pero sí no, había esos juegos, pero no eran con las gráficas que tenemos hoy en día. No. O sea, era mucha la diferencia. Entonces ahora hay muchas compañías que han hecho sus propios teléfonos, pero todo empezó desde el iPhone. El iPhone fue el primero que sacó ese tipo de teléfonos, que en su momento fue un boom tremendo. Pero antes de eso había compañías como Nokia, Ericsson, que tenían otro tipo de tecnología. No era tan avanzada, pero bueno, ese es otro tema para otro día, lo que es la telefonía. Sí, que de hecho parte de la mercadotecnia que Macintosh empezó a tener y que le funcionó muy bien es que en las escuelas o muchas escuelas que no utilizaban o no tenían, empezaron a meter maestros o titulares que les ayudaban a ellos tanto a instalar, o sea, ellos iban y te decían, ok, vamos a darnos un salón, te metemos las computadoras y empiezan a explicarles cómo funciona, ¿no? ¿Para qué? Para que esto creciera. Ya les diste la necesidad de tener algo, entonces ya poco a poco se fue introduciendo a los hogares, ¿no? Pero ya lo sabían, ya lo manejaban. Sí, es que te fuiste. ¿Dónde están los jóvenes? Pues están en las escuelas. Entonces, ¿qué hizo Macintosh? Vamos a llenar las escuelas, sobre todo en algunos países como Estados Unidos. Llenaban las escuelas con computadoras de Apple. Les enseñaban cómo usarlas, cómo trabajarlas, cómo manejarlas. Cuando este joven salía y estaba en su casa e iban a comprar una computadora, pues quieren Macintosh, quieren Apple. ¿Por qué? Porque es lo que conocen. Crecen
¿Y qué hacen? Pues siguen comprando y consumiendo productos de Apple. ¿Por qué? Porque lo conocieron desde jóvenes, desde niños, lo conocieron. Hay algunos que sí, por cuestiones de necesidad, por empresa, pues utilizaban lo que eran lo IBM compatible. Sin embargo, muchos de ellos desde la escuela ya traían ya esa idea de que el Apple era lo que tenían que manejar, era lo que tenían que hacer. Y hasta la fecha, para muchas cosas, te vas con productos de Apple, con productos de la manzanita. Para otras, pues sí te tienes que ir con las PC, que ya se les dejó de hablar como que eran IBM compatibles. Ahora simplemente es una PC o una Windows, que bueno, ya IBM se quedó muy, muy atrás en estos aspectos. Sin embargo, lo que viene siendo Windows es algo ya muy común que la gente maneja. Pero pues también por otro lado tenemos ya nuevas tecnologías como lo es Android, que también ya tiene sus plataformas y tiene sus diseños y tiene su sistema operativo, que ya son muy, muy conocidos. Y por el otro lado, obviamente, tenemos Apple, que sigue creciendo, sigue avanzando y siempre estamos al pendiente de nueva tecnología. Cada vez que dicen que van a sacar algún producto nuevo, a mucha gente se detiene a ver qué es lo que va a sacar, porque de ahí otras empresas de igual manera lo empiezan a hacer. En algunas ocasiones hay empresas que sacan una tecnología que, digamos, en Android ya tiene varias semanas o varios meses o incluso a lo mejor un par de años funcionando, pero no funciona igual de bien que en Apple. Sí, y de hecho muchas veces se dice, ¿no? Donde, ok, ahí viene el nuevo teléfono y, pues nomás cambió, no sé, el teléfono, cambió el diseño, regresaron a esto, al otro. Más sin embargo, pues, aunque son pequeñas las cosas que han hecho cambios, pero poco a poco se ha ido cambiando, pero también creo que ahorita estamos en una época en donde lo que ha cambiado es la tecnología, los programas, para qué se utilizan, porque anteriormente el teléfono era simplemente pues para hablar por teléfono, de repente para entretenerte, pero ya ahorita pues se ha hecho cotidiano para el trabajo, para muchas otras cosas, desde aplicaciones, el banco, o sea, muchas aplicaciones que se requieren al día a día y que anteriormente no lo manejábamos así, ¿no? El teléfono simplemente era para pues comunicarte y posteriormente pues para algunas que otras de entretenerte con videojuegos, ¿no? Sí, de hecho, regresando ahora sí que a como era antes, ahora sí que al retro, ahorita para todos tenemos internet, pero antes no había internet. No teníamos esa facilidad de que prendíamos el teléfono, prendíamos la computadora, teníamos el Wi-Fi, simplemente no existía. Cuando te querías conectar a internet, agarra tu teléfono y conecta un cable del teléfono hacia la computadora. Y estamos hablando del teléfono de la casa, no el celular. Entonces, te conectabas, lo ponías, ahora sí que al módem tenía que tener un módem. Y lo curioso es que te anunciaban y te vendían computadoras con que venía con internet. Entonces, tú comprabas una computadora y decías, wow, viene con internet. Te lo hacían creer que venía adentro del internet de tu computadora, cuando no era así. O sea, realmente tenías que conectarlo a una línea telefónica y luego pues tenías que abrir una cuenta y todo ese proceso. Lo curioso era de que pues todos nos conectábamos con nuestra línea telefónica a unas velocidades muy lentas, pero todos escuchábamos los tonos y los sonidos que emitían. Y que no se le ocurriera a alguien en otra parte de la casa levantar la línea telefónica porque se te caía la conexión. Una de las empresas que fueron pioneras en esto del internet fue American Online y se hizo muy, muy, muy conocida porque pues era la que ofrecía el servicio en Estados Unidos para empezar. Donde quiera te regalaban los discos, ¿no? Porque en aquel entonces tenías un disquete y el disquete era el que tenías que pues introducirlo a tu computadora para poder tener conexión, ¿no? Sí, te los regalaban, era bien común porque pues, querían que la gente lo conociera y necesitabas ese disquete o ese floppy o después fue un CD para poder cargar los programas y poderlo conectarte. De hecho, en un principio era problema muchas veces en las casas porque anteriormente cuando pues, no teníamos celulares nos comunicábamos por medio de las líneas telefónicas de casa, que era muy común que todo el mundo tenía y si uno se conectaba a internet y querías marcar, pues ocupado, ¿no? Porque realmente pues, la línea la tenías ocupada. Ahorita pues ya es muy común que casi nadie utiliza la línea telefónica y si la contratas es porque pues, tu compañía de internet es proveedora y te da una línea telefónica, ¿no? Pero de ahí en fuera hay gente que ni la utiliza. Así es, exactamente. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy y ahora sí que hay que darle crédito a Steve Jobs por toda esta tecnología, todo esto que nos ha traído, que gracias a esa visión que tuvo, a esos cambios que hubo en 1984 con las primeras Mac que empezaron a sacar,
que de ahí se dio todos estos cambios, todos estos movimientos. Y bueno, gracias por acompañarnos. Mayra, gracias por estar con nosotros. No, gracias y por invitarme. esto ha sido Toma 5 Retro, donde espero que les haya agradado. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, algún tema que quieren que toquemos, háganoslo saber, déjenos sus comentarios y no se olviden darle like, activen el icono de la campanita y suscríbanse para estar enterados. De igual manera, para los que están en Spotify, no se olviden ahí de igual manera compartirnos para que otras personas nos puedan ver. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por habernos acompañado.